Buenas tardes a los que ya entraron. Por favor, pongan su asistencia en el chat. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la tercera clase de la semana, con la sesión número 22 de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Antes de empezar con la clase de hoy, con el tema que es instituciones del ámbito económico, vamos a regresar un poquito para hacer un enlace entre el tema de ayer con el de hoy. El tema de ayer fue instituciones políticas. Y dentro de las múltiples instituciones políticas, que es el tema que vimos el miércoles, hablamos que tal vez el mayor peso de todas ellas, aquí están los diferentes tipos de instituciones que existen, que el mayor peso recaía principalmente en las instituciones de corte político, porque son estas las encargadas de dictaminar los rumbos o el rumbo de la nación. Crean leyes, principios, acuerdos, estatutos, reglas, a través de las cuales se va a regir el resto de los ámbitos de una nación, es decir, la parte educativa, de salud, económica, cultural, la vida social, etcétera. Entonces, dentro de todas las instituciones de gobierno, o las llamadas instituciones de Estado, pues el peso recae principalmente en las políticas. Es ahí donde debemos de ver cuáles son las fallas, que muchas de las fallas del resto de los sectores están relacionadas con un fallo político. Es el origen de muchos de los déficits que tenemos en varios rubros en nuestro país. Eso el miércoles. Luego, dentro de estas, analizamos las de corte político, la clase anterior, que bueno, aquí me detuve muy poco, pero decir que en nuestro país el poder está enmarcado o está representado por los tres poderes de la nación, que para fines de evitar el absolutismo y para crear una balanza entre los gobernantes, se crean tres poderes, cada uno de ellos autónomo, de tal suerte, de tal forma que no debería de haber una alianza entre dos poderes, puesto que tendrían mayoría y así se rompería el equilibrio que se pretende que haya con estos tres poderes. No es por nada, o sea, está bien diseñado el hecho de que esté dividido la nación o las naciones en el mundo por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. De esa manera tenemos el contrapeso adecuado para impedir que alguien de alguno de los diferentes poderes pues quiera cometer actos arbitrarios, llámese presidente de la República en la época del presidencialismo o llámese el Congreso en la época donde los congresos eran los que realmente gobernaban, época del PRI. Tristemente nosotros tuvimos dos presidentes panistas, pero en realidad el país fue controlado y gobernado por una bancada, se le llama bancada a la mayoría del Congreso, priista. Por eso es que mucho de lo que hizo el PAN en 2 sexenios no funcionó, porque no lograron tener la mayoría de representación en las cámaras, en diputados y senadores. En cambio, Enrique Peña Nieto logró el control del Poder Ejecutivo más el Congreso, nada más estaba de contrapeso el judicial. Este presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, igual tiene control de esos dos y pues removió del cargo a una persona más que estaba en el Poder Judicial. Eso pues nos da material por el cual criticar esta acción, puesto que atenta contra la separación de los poderes y autonomía de los poderes. Y hace unos días habló acerca de dar una revisión al Instituto Nacional Electoral. Es decir, si en alguna institución podemos confiar hoy en día es tal vez en la Suprema Corte de Justicia, en el alto colegiado,
y en el alto tribunal del INE. Y bueno, no sabemos con qué intenciones, pero es bueno saber que no es correcto en una democracia como tal. Más allá de quién gobierna y quién sea el partido en el poder, no puedes tratar de tener el control de los tres poderes, puesto que por eso están ahí. Entonces, bueno, eso deteniéndome un poco, porque ayer me detuve, fue muy rápido. Luego hablamos de estas instituciones políticas, siendo la más importante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por el Congreso de la Nación, pasando por la Secretaría de Gobernación, el despacho político a nivel nacional, que es la Casa Presidencial, en este caso es Palacio Nacional, en otros momentos fue Los Pinos, y en algún otro momento incluso el Castillo de Chapultepec. También como instituciones políticas está el Instituto Nacional Electoral, el encargado de organizar las elecciones, y el Tribunal Electoral que vigila, castiga, sanciona, anula alguna anomalidad cometida en el proceso electoral. Y bueno, son las más importantes. Después de las políticas, tal vez las de orden más importante sean las económicas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Estos representan los principales partidos políticos o fuerzas políticas. Cada uno se supone que tiene una identidad propia, tiene su propio ideario político, le apuesta a una parte específica para detonar el desarrollo de los países. Difícilmente nos ponemos a analizar cuál es el ideario político de cada partido. Más bien escuchamos las propuestas habladas a través del discurso por parte de los diferentes dirigentes. Es ahí un poco también nuestra responsabilidad y culpa de que tengamos un déficit en la política y por consecuencia en todos los demás ámbitos del país. Es decir, sí está bien que critiquemos la postura de los políticos sin importar qué sea, sin importar el color del partido, pero también es una crítica hacia nosotros mismos, porque ese desinterés, esa ignorancia respecto a qué son estos procesos nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Así que somos copartícipes o cómplices de todo lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, ya sea con el PRI, con el PAN, ahora con Morena, que son las tres fuerzas que han llegado a la presidencia, pero todas las demás han estado implícitas en diputaciones, senadurías, en gobiernos estatales, es decir, gobernadores. Y de alguna u otra manera hay que aceptar la responsabilidad que tenemos y que en muchos casos no lo estamos haciendo bien. Y bueno, entonces, ya pasándonos a nuestro tema de hoy, respecto a qué vamos a ver a las instituciones de corte o de tipo económica, para seguir con esta dinámica de analizar cuáles son las instituciones de gobierno. Vamos a analizar cuál es su función, cuáles son las principales y cuál es el tinte económico que han hecho estas instituciones a lo largo de la historia de nuestro país, haciendo un recorrido histórico así de manera muy general, una cronología de cómo ha sido la economía de nuestro país hasta llegar a la época moderna, y en la siguiente clase vamos a retomar este mismo tema de economía en el ámbito moderno, que les debería de interesar mucho porque les voy a plantear cuáles son las principales opciones económicas productivas que tienen ustedes en su carta para elegir a qué dedicarse cuando salgan del bachillerato, se incorporen a la universidad y cuando ya entren al sector laboral. Vamos a analizar pues la economía desde el presente, 2020, viendo hacia el futuro cuáles son las actividades económicas que van a ser más productivas y aquellas que están teniendo un profundo declive, para que cuando tomen decisiones, esta materia, junto con estructuras económicas, filosofía, cuando menos desde mis materias, más las otras materias de otros profesores, pues que contribuyan a una toma de decisiones adecuada cuando elijan primero área, luego carrera, luego la profesión a la cual se van a dedicar. Entonces, todo esto en este marco de académico que ayuda, contribuye, abona a que tengan ustedes primero una buena percepción de qué es todo esto y luego que tomen decisiones adecuadas. Las actividades que van a hacer ustedes son estas: notas de la libreta respecto al tema y el reporte de un video que habla de las actividades productivas de 1940 a 1990, que en ese periodo de 50 años nuestro país pasó de, por ejemplo, tener un Producto Interno Bruto de +8 del PIB, crecimiento económico, hasta tener una devaluación del 3000%, ¿no? Donde nuestra moneda se devaluó como la de Venezuela, no tanto, pero sí.
que se le tuvieron que quitar 3 ceros para no hablar de millones cuando hablábamos de, voy a comprar una televisión, así te cuesta 80 millones. Así de devaluado llegó a estar nuestra moneda. Y luego decidimos quitarle 3 ceros para que, pues, en lugar de pagar por un refresco 10,000, ahora pagábamos 10 pesos. Entonces, bueno, todo eso en un análisis rápido entre esta clase y la siguiente, que bueno, nos vamos a dedicar al tema de economía. El primero, que es una institución económica. Voy a minimizar esto para que puedan ustedes apreciar aquí. ¿Qué es una institución económica? Como ya quedamos, son instituciones del Estado encargadas de administrar el erario público. ¿Qué es el erario público? El dinero general de la nación. El dinero que no le corresponde a una sola persona, sino al conglomerado de que integramos el país. Se le llama macroeconomía. Las instituciones económicas entonces se encargan de administrar adecuadamente el dinero del país. Establecen los precios, los salarios mínimos, el tipo de cambio, los impuestos, se encargan de cobrar impuestos, se encargan de verificar las actividades financieras, hacer acuerdos económicos, préstamos económicos a organismos internacionales, implementar o fijar el salario mínimo, establecer cuál es el impuesto que se va a pagar por determinada actividad productiva o qué cantidad de impuestos tenemos que pagar desde lo que hacemos. Por ejemplo, si soy empresario, pago una cantidad de impuestos. Si soy un servidor de servicios, un prestador de servicios profesionales, como decir un médico, un dentista que trabaja por su cuenta y que cobra por honorarios por su trabajo, otro tipo de impuestos, otra categorización. Entonces, bueno, todo eso son las funciones o actividades que hacen las instituciones económicas del Estado. Aclaro que hay algunas instituciones económicas que son privadas, que no dependen directamente del gobierno, como por ejemplo la banca. La banca me refiero a los bancos, más allá del Banco de México, el decir los nombres de los bancos que ya conocemos, Banorte, Santander, Bancomer y todos estos son parte de la banca privada, que también establecen algunas pautas económicas, sobre todo las tasas de interés fijas para préstamos, ¿no? Que son lo que principalmente establecen ellos. Entonces, bueno, estas son las instituciones económicas, nada más para que a manera de introducción ustedes vayan conociendo qué son y cuál es su función. Entonces, ya nos quedó claro cuáles son las instituciones económicas que se dividen en de Estado y privadas, pero a nosotros nos compete el análisis de las públicas, de las de Estado. Y cuáles son sus principales atribuciones, funciones. Ahora vamos a ver cuáles son las que destacan entre todas ellas, cuáles son las más importantes. Creemos que en orden de relevancia son estas dos, porque el Banco de México, que no es un banco a través del cual vas a cobrar un cheque o vas a hacer un depósito, es el nombre genérico que se le da al banco donde se resguardan los bienes de la nación. Aquí equivale al nombre que tienen otros países como la Casa de Moneda, en donde está el Tesoro Nacional. En el caso de México, por ejemplo, la última vez que vimos una cosa como la que les voy a contar fue con Enrique Peña Nieto, año 2018, a punto de salir de su gobierno y a punto de llegar Andrés Manuel López Obrador. El Banco de México compró lingotes de oro, muchos lingotes de oro, y se vieron los videos y las imágenes de cómo se estaba resguardando en las bóvedas del Banco de México. Y lo hizo con una finalidad, fortalecer la moneda. Porque acuérdense que el dinero circulante, el que llamamos peso mexicano, que por cierto, para los que no sepan, se le llama peso, porque antes se representaba su valor en peso en gramos, X cantidad de peso en plata, oro, y ahí se quedó en nuestro país, en nuestro contexto, el valor del peso, porque antes simbolizaba el valor de la moneda de acuerdo a cuánto pesaba. Si era una moneda grande y gruesa, pues tenía mucho más peso y mucho más valor. Si era una moneda a lo mejor no tan grande, pero era de oro en lugar de plata, pues tenía más valor. Y de acuerdo al tipo de metal y el peso que tenía, el peso en gramos, es que era su valía. Y de ahí el nombre de peso. Por eso es que muchos países también tienen el nombre de peso, sobre todo en países de América Latina, ¿no? Otros países también manejan el nombre de peso, que es una forma, pues, literal de decirle dinero y esto es lo que vale el dinero, ¿no? Porque antes así era su valor, hoy en día es simbólico.
y tiene que ver con lo que tienes en reservas internacionales. Por eso, Enrique Peña Nieto compró oro, para que cuando llegara Andrés Manuel López Obrador, porque muchos tenían miedo de que él llegara al poder, porque no confiamos mucho en su política y en su forma de actuar, pues la economía se iba a caer. Y no se cae ante la incertidumbre mundial y local, porque nuestra moneda se fortalece con la inyección de oro, porque acuérdense que eso es lo que determina realmente el valor de las monedas, oro, plata y petróleo. Y bueno, eso es nada más un ejemplo y es una de las instituciones, el Banco de México, más importantes. La otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de fijar las tasas de impuestos, de interés, recaudación fiscal, etcétera. También sumamente importante. Un recorrido largo, rápido, express sobre la economía mexicana y luego nos estancamos en estas que son las actuales y las vigentes. Ahorita me regreso a esta. En pocos minutos me voy a fijar una meta de 5 minutos para poder explicar todo. El recorrido histórico de la economía en México. Antes de la llegada de los españoles, en el llamado México prehispánico, que está dividido desde la época de piedra, de la edad de piedra, que aquí en México se le llama etapa lítica, lítico significa piedra, pues la economía era muy precaria. Las formas de producción eran sumamente básicas. Cuando empieza ya el desarrollo de las grandes civilizaciones en el México prehispánico, la primera imagen de la izquierda arriba, este México prehispánico se divide en 3 grandes periodos, preclásico, clásico y postclásico. En este periodo, la economía se hace un poco más evidente porque aparece la agricultura. Y la agricultura se convierte hasta en un tipo de cambio, como si fuera moneda. Se cambiaba maíz por otros productos. El sistema se basaba en un sistema de trueque. Trueque significa intercambio. Por ejemplo, las culturas menos afortunadas que no tenían recursos, por ejemplo, las del norte, las que vivían cerca de los ríos Yaqui, Bravo, el río Colorado, había gemas preciosas en el río, como decir esmeralda. Y estas piedras preciosas eran altamente valoradas en la meseta central, donde vivían los teotihuacanos, los aztecas, y entonces con esas piedras preciosas hacían tipo de cambio, hacían comercio, intercambiaban. Era un tipo de economía, era un tipo de moneda, muy arcaica, muy básica, era prácticamente trueque, pero ya se hacía. Conforme pasaron los años, fueron evolucionando estos sistemas hasta llegar al posclásico. Antes de la llegada de los españoles, los aztecas tenían dominados al resto de las culturas de México y les cobraban impuestos. E incluso hacían un cálculo de la cantidad de impuestos que tenían que pagar. A veces pagaban con maíz, a veces pagaban con metales, a veces con animales, a veces con plumas preciosas, a veces con cacao, que el cacao en el sureste mexicano, sobre todo con los mayas, se convirtió en un tipo de moneda de cambio. Es decir, yo X cantidad de cacao la podía cambiar por X cantidad de animales o de productos agrícolas, porque era el tipo de cambio cuando no existía una moneda como la actual. De ahí, en este proceso de una economía bastante básica, prácticamente basada en el trueque, en el cobro de impuestos de una nación que se imponía a la otra, vienen los españoles. Se lleva a cabo la llegada de los españoles. En 1519 llegan a las costas mexicanas los primeros españoles. En 1521 terminan doblegando el Imperio Azteca, derrotan al Imperio Azteca y con ella al último emperador, que es Cuauhtémoc. Y a partir de ahí, los españoles imponen un modelo económico, el traído desde Europa. Este modelo económico estaba basado en la explotación de la colonia para enriquecer a la metrópoli. Por eso se llamó Colonia Nueva España. Las colonias tenían la función de proveer recursos a la metrópoli, que en este caso era España. Había otras metrópolis, como decir Inglaterra, Francia, ¿sí? Y cada una de ellas tenía sus posesiones en África, en Oceanía, en América y en diferentes territorios. Durante este periodo que duró 300 años, de 1521, cuando cae Tenochtitlan, a 1821, cuando se logra la independencia de México y expulsamos a los españoles, dominaron principalmente 4 actividades productivas, 4 actividades económicas. Vean, la minería, sobre todo la explotación de oro y plata, y después otro tipo de minerales que también sirvieron, como la cal, como la sal, entre otras, cobre.
Luego destaca, después de esta efervescencia de la minería, donde aparecen los primeros grupos urbanos, las primeras ciudades. Por eso las primeras ciudades son Pachuca, Zacatecas, porque fueron ciudades mineras. Aparece la ganadería. Y en la ganadería aparecen actividades productivas como la crianza del cerdo, que no existía aquí. La crianza del ganado vacuno, que tampoco existía. Del caballar, tampoco había caballos. Las aves de corral, como el pollo, porque aquí no había. Aquí había el guajolote, que luego se domesticó, se perfeccionó y se llega al pavo que hoy conocemos, con mucha carne, pero el original era una ave semisilvestre, que de alguna u otra forma se llegó a domesticar. Entonces todos estos cultivos ganaderos fueron traídos por los españoles, además de la ganadería. En la ganadería destaca el maíz, que ya existía, más el café, que fue traído por los españoles, la caña de azúcar, el café, todos estos tres últimos, café, caña de azúcar, tabaco, fueron cultivos traídos por los españoles y que funcionaron muy bien en América. Y por último, la última actividad que destaca en este periodo de 300 años es el comercio, en donde solamente se podía comercializar con España y años después ya se abre el comercio a otras naciones, pero nada más se permitía el comercio entre Cádiz, España, y Manila, Filipinas, con la NAO de China. Y de ahí en fuera no se podía comercializar, y esta fue la forma de gobierno durante esos 300 años. Luego viene el México independiente, un intento por llevar a cabo la economía, destacan las actividades, los obrajes, es decir, actividades de obreros y no tanto profesionistas. Nuestro país se ve paralizado por guerras internas, una guerra que se le conoce como guerra de reforma, una guerra entre liberales y conservadores que paraliza al país, nos convierte en frágiles. España intenta venir a reconquistarnos, Francia en 2 ocasiones, Francia la segunda ocasión implementa el imperio francés con Maximiliano y con Carlota. Los norteamericanos nos invaden en repetidas ocasiones, incluso por el puerto de Veracruz, nos quitan el 52% del territorio nacional, se anexan Texas, previamente les habíamos vendido Florida, más adelante Santana vende la Mesilla, total que el país queda diezmado, se nos separa Centroamérica, y entonces el país queda en una pequeña fracción de lo que antes era el esplendoroso imperio, cuando recién nos independizamos. No hay tanto crecimiento económico, hay una total desorganización por la guerra interna y por las intervenciones extranjeras, hasta que aparece la época de la restauración de la República, que ahí hace un poco por desarrollar al país Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Sobre todo Porfirio Díaz porque llega la inversión extranjera, el modelo positivista, el desarrollo, la ciencia, la tecnología, y se construyen por primera vez grandes obras ferroviarias para la comunicación y transporte de mercancía. Se desarrolla el telégrafo, se construyen puertos, un enorme impulso a la infraestructura, y nuestro país empieza por primera vez en el Porfiriato a caminar hacia lo que es realmente un país moderno. Luego del Porfiriato viene el México postrevolucionario y el México moderno, que es la última imagen que está ahí arriba. En ese periodo hemos transitado por momentos de bonanza, de bienestar económico, pero también por crisis económicas severas, que las vamos a analizar en dos partes, de 1940 a 1990, y en la segunda parte, la próxima clase, del 90 al 2020, es decir, los últimos 30 años. Ahora, ¿cuáles son las principales instituciones económicas que existen y que regulan la vida económica del país? El primero de ellos es el Banco de México, que es aquí donde está el Tesoro Nacional, es aquí donde se resguardan las reservas internacionales, a través de las cuales el país tiene certeza económica. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada principalmente de cobrar impuestos a través del SAT, en donde el ciudadano y el empresario está comprometido con el Estado a pagar ciertos impuestos y el Estado está comprometido con el ciudadano a prestar ciertos servicios. Y el órgano encargado de la recaudación fiscal, de la recaudación de los impuestos, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado está la Secretaría de Economía, dicta las pautas para establecer en qué se va a gastar el presupuesto, cuánto dinero se le va a destinar a la educación, cuánto dinero a la seguridad pública, cuánto dinero a obra o infraestructura, etcétera. Es un organismo completamente dependiente del poder federal
mientras que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, qué bueno, tiene un completo blindaje y una autonomía y un propio gobierno. De hecho, hay un gobernador del Banco de México y un encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tienen autonomía y que estoicamente y heroicamente han defendido sus organismos de los presidentes priistas, de los presidentes panistas, y ahora lo están haciendo también de manera muy valiente con el presidente actual, que todos, sin importar el partido ni el nombre, han intentado meter mano y modificar a estas instituciones que deberían de seguir teniendo autonomía porque es lo que mantiene el equilibrio. Y bueno, también lo han hecho otras instituciones, como en este momento el pleito que hay entre el gobierno actual y el IFE, en donde también ya quieren ahí modificar y meter mano y controlar, y el IFE está ofreciendo una férrea resistencia y no van a poder hacer nada, ¿no? Porque está súper blindado por parte de la federación. Otros organismos internacionales, está la Zagarpa. Digo, lo comento porque hay mucha desinformación y muchos pensamos que con el presidente que tenemos y con sus ideas populistas, pues va a llegar a tomar control de todo, ¿no? De la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, y bueno, nada más como garantía ciudadana podemos decir que estos organismos tienen autonomía y tienen su propio gobierno, independiente del gobierno federal. Así que todo está diseñado para que no suceda. No podría yo garantizar que no suceda, pero todo está diseñado para que eso nunca pase. Y ya lo han intentado en otros sexenios también así. No crean que eso es algo nuevo. Y también no han podido porque así está organizado nuestro país a propósito para evitar este tipo de cosas y para hacer un contrapeso y evitar el absolutismo. En otro orden de instituciones, no tan trascendentes como las primeras, está la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ¿Qué es la Zagarpa? Pues una institución, sobre todo agropecuaria, pero que maneja dinero porque es el dinero que se le ofrece al campesino, al agricultor, al pescador para que ejerza esa función. Son subsidios, son apoyos económicos que reciben por parte del Estado. Tiene un buen fin, pero nuestro país, como siempre, lo ha distorsionado. Han hecho de esta organización y de estos apoyos fines populistas. Desde gobiernos de hace décadas han utilizado a estas instituciones de asistencia o ayuda económica para obtener el voto. Y no es de excepción ni Zagarpa ni la última que está del lado derecho abajo, Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, que hay un pleito ahí, está en controversia si va a cambiar de nombre, ¿no? Porque ya ven que este nuevo gobierno intenta cambiarle el nombre a todas las instituciones, la Secretaría del Bienestar y todo tiene que ver con bienestar. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social también es un organismo bien diseñado, como casi todas las organizaciones mexicanas. El problema es su implementación, donde se le brinda apoyo social económico a todos aquellos grupos vulnerables, indígenas, personas marginadas, personas en condición de pobreza, personas que no tuvieron acceso a la educación, diferentes tipos de grupos vulnerables. Sin embargo, este Cedesol también se ha utilizado con fines partidistas y populistas. Y la que está en el centro y tal vez la más importante de todas en el ámbito de producción económica por parte del Estado, están las llamadas dos paraestatales, las únicas que tenemos, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Comisión Federal de Electricidad es una institución del gobierno, es económica porque a pesar de dar un servicio de energía, es económica porque lucra con el servicio que brindan y no está mal, está bien. Antes la mayoría de las instituciones eran del gobierno y de esa manera el Estado o el gobierno tenía capital. Hoy en día nada más nos quedan estas dos, lo que obligó al Estado a subir los impuestos para recaudar. Y bueno, la otra gigante es Pemex, aún más importante que CFE, que se cree que hoy en día más o menos tenemos una dependencia hacia Pemex entre el 14 y el 18%, pero en otros años y en otros sexenios, una dependencia total del 70-75% de la economía del país dependiendo de Pemex. Esto nos trajo en algunos otros momentos de nuestra historia una crisis económica grave y severa que ocurrió en el gobierno de Echeverría y de López Portillo. Voy a poner el video que habla de 1940 a 1990 y me voy al chat para contestar todas las dudas que ahí pongan y las resolvemos. Voy a abrir el chat para todos para que puedan poner sus dudas. De 1940
a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipos. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los periodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, por lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Al principiar la década de los 70, la economía mexicana comenzó una etapa crítica en la que desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial y el desarrollo estabilizador, surgiendo síntomas de deterioro. A la situación de crisis se sumó el problema de un notable crecimiento de la población,
cuya demanda de empleo no encontró satisfacción ante el descenso de la actividad industrial. Esta situación de estancamiento se expresó también en un atraso del sector agrícola, cuyos recursos, al servir básicamente a la industria, no pudieron ser reinvertidos en el campo. La escasez de recursos, así como la creciente dependencia tecnológica y financiera del extranjero de la industria mexicana, condujo a un constante endeudamiento del país, agudizando la crisis en los años 70 y 80, no obstante el auge petrolero de esa época. En efecto, los aspectos negativos de la crisis económica fueron aliviados en parte por el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país. El gobierno de José López Portillo inició entonces un importante programa de explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. El gobierno aprovechó los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras para desarrollar un programa de creación de empleos, que sin embargo se basó en un excesivo gasto. No obstante, al disminuir los precios internacionales del petróleo, el gobierno enfrentó serios problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y pérdida de valor de nuestra moneda. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid enfrentó este serio problema disminuyendo el gasto público y vendiendo empresas estatales. De igual forma, se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en las décadas anteriores. Por otra parte, se trató de alentar la inversión, impulsando la producción manufacturera a través de las maquiladoras y estimulando el progreso tecnológico por medio de la llamada reconversión industrial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ya no pudo absorber el creciente desempleo generado en el campo mexicano, que ha continuado con la migración de campesinos a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo. En la actualidad se presentan serios problemas, tanto en el campo como en la ciudad, por el crecimiento de la población y la contaminación ambiental. El crecimiento económico de México en las últimas 5 décadas ha puesto los recursos naturales en manos de la sociedad. Sin embargo, su aprovechamiento ha generado serios problemas de contaminación y desequilibrio ecológico. El México de hoy y del mañana dependerá entonces de una adecuada utilización de sus recursos naturales, así como de un desarrollo industrial y agrícola racional y equilibrado. Y bueno, brevemente, las características de la economía mexicana y el enfoque económico a partir de 1940 con la nacionalización del petróleo y hasta 1990. Y bueno, aquí está la plantilla de las actividades. Acuérdense que esta la seguimos analizando día a día y hasta el final vamos a poder responder adecuadamente, puesto que apenas hemos analizado 2. Entonces, es notas de clase y el reporte de video en la carpeta 22 de Drive. Tienen, acuérdense que tolerancia viernes a última hora por estas 2 semanas que tuvieron exámenes. Así que si están pendientes de actividades, las pueden subir incluso hoy todas y no tendrían ninguna restricción o ningún problema o ninguna amonestación por hacerlo así. Nos vemos la próxima semana. Buen fin.